Buenas, bienvenido a este espacio académico sobre métodos numéricos. En la sesión de hoy estudiaremos y analizaremos las ecuaciones diferenciales parciales elípticas, en especial la ecuación de Laplace y de Poisson. Deduciremos su ecuación diferencial y realizaremos problemas de aplicación, como es el comportamiento del flujo de calor en una placa rectangular o en una placa que no sea rectangular. Esos problemas de aplicación los resolveremos teóricamente y también desarrollaremos la simulación en una hoja de cálculo en Excel en forma dinámica, para la cual necesitamos preparar la hoja de cálculo para que nos realice cálculos dinámicos y después realizaremos un pequeño código en MATLAB utilizando su editor de programación. Bienvenidos a este espacio académico sobre los métodos numéricos. Métodos numéricos, diferencias finitas y aplicaciones. Diferencias finitas. Las diferencias finitas las aplicamos en las ecuaciones diferenciales elípticas. Se usan porque se caracterizan en problemas de estado estacionario con valores en la frontera. En este curso vamos a ilustrar cómo se deduce una de estas ecuaciones elípticas, como es la ecuación de Laplace. Esta es la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, con coeficientes constantes y homogéneos. Solucionaremos esta ecuación diferencial teniendo en cuenta unos problemas de aplicación, para lo cual es necesario conocer algunas condiciones que se necesitan para resolver esta ecuación diferencial. En la figura 1 se puede observar una placa de dimensiones X, Y y de espesor Z. Aquí hay un elemento diferencial de calor, en el cual podemos observar los flujos de calor. Los flujos de calor que entran al elemento diferencial, que sería Q de X, Q de Y, deben ser iguales a los flujos de calor que salen. En este caso, como es un diferencial, saldría el flujo de calor de Q, Y más delta de Y y el flujo de calor en Q, X más delta de X. Los flujos de calores diferencialmente en esta placa rectangular están dados por esta ecuación diferencial. Miren que aquí está el flujo de calor en la cara YZ en el tiempo T. Aquí está el flujo de calor en el área XZ. Este es el flujo de calor entrante y es igual al flujo de calor saliente. Si esta ecuación diferencial la dividimos por delta Z y delta Y, obtenemos lo siguiente: que el flujo de calor menos el flujo del calor incrementado en delta Y más el flujo de calor en Y menos el flujo de calor en Y incrementado por delta X es igual a 0. O sea, el flujo de calor entrante y saliente son nulos. Si multiplicamos esta ecuación diferencial en el primer término por delta X y dividimos sobre delta X, que hacemos aquí, y este segundo término lo multiplicamos por delta Y y dividimos sobre delta Y, obtenemos esta ecuación diferencial. Ahora, si dividimos esta ecuación diferencial por delta X y delta Y, si dividimos sobre delta X y delta Y, entonces vamos a obtener esta parte a la derecha, que sería el flujo de calor en X menos el flujo de calor de X incrementado sobre delta de X. Y en el otro lado, el otro término sería el flujo de calor en Y menos el flujo de calor en Y incrementado sobre delta de Y. Si aplicamos límite a este concepto, límite cuando delta X tiende a 0, pues nos da el concepto de derivada. Aquí tenemos la derivada de Q respecto a X. Como son dos variables, X y Y, el flujo se da en dos dimensiones,
entonces tenemos la derivada parcial de Q respecto a X negativamente. Lo mismo que acá, si aplicamos límites después de simplificar delta Y y delta X, obtenemos la derivada de Q respecto a Y, que sería esta ecuación diferencial, ya aplicándole el límite cuando delta de X tiende a 0 y límite cuando delta Y tiende a 0. Esta ecuación es la ecuación de los flujos en derivadas parciales. Es negativa en ambos lados. Cuando evaluamos el límite, cuando delta de X tiende a 0 de esta expresión, nos va a dar la derivada y nos va a dar negativo. Es el concepto de derivada negativa. Y aquí mismo, cuando evaluamos este término, cuando delta X tiende a 0, también nos va a dar el concepto de derivada y nos va a dar negativo. Esta expresión nos dice el comportamiento de los flujos de calor tanto en X como en Y. La ecuación diferencial de flujos tanto en X como Y es una expresión de conservación de la energía en la placa. Esta ecuación no puede resolverse a menos que se especifiquen los flujos de calor, y estos flujos de calor están dados o están relacionados con la temperatura. Una relación entre el flujo de calor y la temperatura fue la que encontró Fourier y se le llama ley de Fourier de conducción de calor, la cual está dada por la siguiente ecuación. Un flujo de calor en una dirección Y está dado por menos una constante de difusividad térmica, que es esta, K, por una constante que es la densidad, que está dado en gramos sobre centímetro cúbico, por una constante C, que es la capacidad calorífica, y la variación de la temperatura en la dirección Y. Aquí podemos apreciar cada uno de los componentes de la ecuación. ¿Quién es Q sub I? El flujo de calor. ¿Quién es K? El coeficiente de conductividad térmica. Rho, que sería la densidad del material. C, la capacidad calorífica y sus unidades respectivas. Pero la temperatura de un cuerpo, ¿cómo se define? La temperatura de un cuerpo es el calor del cuerpo medido en calorías dividido entre su densidad, capacidad calorífica y el volumen del cuerpo o del objeto. Otra constante muy importante en la conducción de calor es el coeficiente de conductividad térmica, que es K', diferente al coeficiente de difusividad térmica. K' es el coeficiente de conductividad térmica, relacionado con el coeficiente de difusividad térmica, la densidad y la capacidad calorífica. Bien, a esta ley de Fourier también se le conoce como ecuación constitutiva. Esta ecuación connota la proporción de un mecanismo que se define en iteraciones internas en un sistema. Por eso le llaman ecuación constitutiva, porque proporciona un mecanismo que define las iteraciones internas en cualquier sistema. Una inspección del flujo de calor o de la ley de Fourier para el calor indica que su derivada respecto a la dirección Y nos puede dar la ecuación diferencial de los flujos de calor en la dirección X y en la dirección Y. Si sustituimos esto, o sea, Q por sus derivadas parciales en sus respectivas direcciones, obtenemos esta ecuación diferencial, que es la segunda derivada de la temperatura respecto a X más la segunda derivada de la temperatura respecto a Y igual a 0. Esta es la ecuación de Laplace, que es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, homogénea con coeficientes constantes, y no observamos la variable tiempo en ningún lado. Por eso es una ecuación diferencial estacionaria. Pero si esta ecuación diferencial, cuando no es homogénea, que está igualada a una función, ya sea una fuente de suministro de calor o pérdida de calor, entonces se convierte en esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial
Cuando ya no es homogénea, se conoce con el nombre de la ecuación de Poisson. ¿Cómo solucionamos la ecuación diferencial de Laplace? Para solucionar la ecuación diferencial de Laplace por medio de diferencias finitas, lo que tenemos que utilizar es discretizar la región o área que vamos a analizar. Se discretiza en forma de una cuadrícula o una grilla. Cada uno de los puntos son los nodos. En estos nodos es que vamos a encontrar la temperatura en esos puntos del objeto que estamos analizando. En este caso, por ejemplo, el nodo I, J, que es este, la temperatura aquí la vamos a calcular en función de la temperatura de los nodos que están a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. El método que vamos a implementar necesita conocer solamente el nodo central, los nodos que están al este, oeste, norte y sur. O sea, este, oeste, norte y sur. Por ejemplo, el nodo IJ. Arriba tenemos el nodo I, J más 1. A la derecha tenemos el nodo I más 1, J. A la izquierda tenemos el nodo I menos 1, J. Y inferiormente tenemos el nodo I, J menos 1. Con base en estos elementos y este conjunto finito de puntos, podemos calcular la temperatura en cada uno de esos nodos. ¿Cómo lo hacemos? Usando el concepto de diferenciación numérica. La segunda derivada de las temperaturas respecto a X está dada por la temperatura en el nodo I más 1, J, menos 2 veces la temperatura en el nodo IJ, más la temperatura en el nodo I menos 1, J, sobre delta de X. De forma similar es la temperatura en Y, que es la temperatura en el nodo I, J más 1, menos 2 veces la temperatura en el nodo I, J, más la temperatura en el nodo I, J menos 1 sobre delta de Y al cuadrado. Bien, los errores o las aproximaciones de estas diferencias son de orden 2, tanto en X como en Y respectivamente. Si sustituimos estas derivadas numéricas en la ecuación diferencial de Laplace, obtenemos esta ecuación en diferencias finitas, que está dado en el número de puntos o en el número de nodos que salen de la discretización de la región que se desea analizar el flujo de calor. Vamos a resolver un problema de aplicación. Dice, determine la distribución del flujo de calor en la placa calentada en esta figura. Suponga que la placa tiene unas dimensiones de 40 por 40 centímetros y está hecha de aluminio. El coeficiente de conductividad térmica es 0,49 calorías sobre segundos, centímetros y grados centígrados. Aquí podemos observar la placa. La placa recibe calor a 100 grados en este lado de la frontera. Aquí en este lado recibe una temperatura constante de 75. Aquí la temperatura es de 0 grados y aquí la temperatura es de 50. Está interesado en calcular la temperatura en estos 9 nodos. Aquí tenemos el nodo 1,1, 2,1, 3,1, 1,2, 2,2, 3,2, 1,3, 2,3 y 3,3. Bien, para resolver este problema necesitamos utilizar la ecuación diferencial 8, que es la ecuación que habíamos obtenido, esta ecuación diferencial. Vamos a resolver utilizando esta ecuación diferencial. Pero en este caso vamos a considerar delta X y delta Y iguales. Si consideramos iguales delta X y delta Y, obtenemos esta fórmula de iteraciones.
Aquí tenemos una ecuación que equivale a la temperatura en los nodos I, J, en función de los nodos que estén a su alrededor y de la temperatura que estén tanto al este, oeste, norte o sur. Esta relación satisface a todos los puntos interiores en esta placa. Lo que tenemos que mirar y evaluar la temperatura con las condiciones iniciales para poder calcular la temperatura en cada nodo. Tenemos unas temperaturas que son las laterales, pero aquí en los lados hay unos nodos que son las condiciones iniciales. Estas condiciones, como son constantes, se conocen ecuaciones diferenciales como condiciones de frontera de Dirichlet. Entonces vamos a empezar a evaluar para mirar para calcular la temperatura en cada uno de los nodos. Por ejemplo, en el nodo 1, 1, ¿qué tenemos? En el nodo 1, 1, tenemos que hallar la temperatura aquí. Sería en el nodo 1, 1, I1 y J1. Entonces sería 1 más 1, sería 2,1. Y sería 0,1. Que sería 1,2. Que sería 1,0. Que sería 1,1. Que es esto que tenemos acá. Pero la temperatura en 0,1 y en 1,0, en 0,1 vale 75 y en 1,0 vale 10. ¿Qué es eso? En 0,1 vale 75 y la temperatura dada en 1,0 vale 0. Estos son los nodos. Por ejemplo, aquí está el nodo 1, 1. Entonces, aquí está el nodo 0, 1. Si este es el nodo 1, 1, entonces este nodo que está acá será el 1, 0. Por ejemplo, este es el nodo 2, 1. Entonces este es el nodo 2, 0. Así sucesivamente. Bien, entonces al sustituir los valores T01 y T10, obtenemos esta ecuación donde T11 no lo conocemos, T12 no lo conocemos y T21, que son los puntos interiores de la placa que se está calentando. Despejamos la constante y nos queda aquí esta ecuación. De igual forma, vamos a realizar el mismo procedimiento para cada nodo. Esta es la ecuación del nodo 1, 1, que es esta. De igual forma, vamos a hacerlo para los siguientes nodos. Entonces, como tenemos 9 nodos, nos van a salir 9 ecuaciones. Tenemos 9 puntos interiores. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos que resolver este sistema de 9 por 9. Por lo general, esto arroja sistemas con matrices diagonalmente dominantes, por lo cual es conveniente, se puede utilizar para resolver este sistema de ecuaciones lo que hemos aprendido en álgebra lineal para solucionar un sistema de ecuaciones. Pero cuando son muy extensos y muy grandes, de pronto los sistemas de álgebra lineal se ven un poco, que no son tan rápidos y se ven bastante tediosos. Utilizan los métodos de aproximación, en especial el método de Gauss-Seidel. Este método de Gauss-Seidel converge rápido en estos sistemas de ecuaciones, porque son sistemas de ecuaciones diagonal dominantes. Pero cualquier método de iteración, ya sea el método de Jacobi, Gauss-Seidel, lo pueden emplear para solucionar este sistema de ecuaciones. Estas ecuaciones diferenciales, entre más nodos tengan, salen más puntos, salen más ecuaciones lineales. Para solucionar el sistema de ecuaciones lineales, vamos a utilizar el método de Gauss-Seidel, el método de Jacobi, pero también hay un método que se llama el método de Liebman, que consiste en dividir entre 4 la suma de la temperatura de los nodos. Por ejemplo, en el nodo T, I, J, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar la temperatura superior al nodo, la inferior al nodo, la izquierda al nodo, la derecha al nodo y le dividimos entre 4. Bien, esto lo vamos a aplicar
para cada una de las filas y para cada una de las columnas, para cubrir cada uno de los nodos. Pero este método de Littman, si queremos que converja rápido para la solución, hacemos uso de una sobrerelajación para acelerar la velocidad de convergencia. ¿En qué consiste esto? En que hacemos la iteración 1 y entonces podemos calcular el t nuevo con base en la sobrerelajación. La sobrerelajación depende respectivamente de un factor, este factor lambda. Pero este factor lambda tiene valores entre 1 y 2, entre 1 y 2. Cuando estamos por primera vez que calculamos el primer valor, el valor anterior pues se considera 0. Ya, cuando calculamos la primera iteración, el primer valor, el valor anterior lo consideran 0. El valor de relajación va a estar entre 1 y 2. No podemos tomar otro valor de ahí porque pecamos. No convergen, no aseguramos la convergencia. Entonces, ¿en qué consiste? Que el nuevo valor de temperatura acelerado va a ser igual al coeficiente del factor de ponderación por el nuevo valor más 1 menos el coeficiente del factor de ponderación multiplicado todo eso por la temperatura anterior. Y vamos calculando los errores relativos. Los errores relativos porcentuales, ¿cómo se calculan? Como la razón que existe entre la diferencia del valor de la temperatura nueva menos el valor de la temperatura anterior sobre el valor de la temperatura nueva. O temperatura actual menos temperatura anterior sobre temperatura actual. Todo por 100%. Entonces, si nos piden calcular o resolver un problema y nos piden un pie esforzado, que nos dicen con una tolerancia, con un error de 1%, de 0,1, entonces tenemos que ir aplicando el error relativo para ver si llegamos o no a la temperatura que deseamos. Vamos a aplicar el método de Littman. En este caso, para el nodo I1 y J1, ¿qué tenemos? Que la temperatura en el nodo 1,1 va a ser 0 más 75 más 0 más 0 sobre 4. Sería todo esto igual a 18. Pero aplicándole el método de sobrerelajación, vamos a acelerar la convergencia. Entonces sería con un factor de relajación que es 1.5 y queremos calcular las temperaturas con una tolerancia del 1%. Entonces sería 1.5 por el nuevo valor, que sería 18,15. Sería el factor 1 menos el valor de sobrerelajación, que es 1.5, por el valor anterior, lo consideramos 0. Y esto daría 28,125. Para el nodo 2, J igual 1, tenemos que la temperatura del nodo 2,1 sería 0 más 28 más 0 más 0 sobre 4. Eso daría una temperatura del nodo T21 de 7,03125. Aceleramos la convergencia de la temperatura en el nodo 2,1. Para eso utilizamos la sobrerelajación, que sería el factor de sobrerelajación, que sería 1.5 por el valor que me dio la temperatura en ese nodo, 7,03125, más el factor 1 menos el valor de sobrerelajación, que sería 1.5 sobre 0, daría 10,54. De igual forma calculamos para el nodo I igual 3, J1, nos daría 15. Y aplicando la sobrerelajación, en el nodo T31 daría 22,7058. De igual forma realizamos el mismo procedimiento para cada uno de los 9 nodos. Aquí tenemos el nodo T1,2, T2,2, T3,2, T1,3, T2,3, T3,3. Bien, como es la primera iteración, pues no tenemos todavía cómo calcular el error relativo. En la segunda iteración realizamos los mismos pasos que anteriormente. Miren, los mismos pasos. Estamos aplicando aquí la fórmula del método de Littman, que es esta. Verlo acá. Estamos aplicando esta fórmula a cada uno de los métodos. Y aplicando en la segunda iteración, tenemos que la temperatura en el nodo 1,1 es 32,51953. La temperatura en el nodo 2,2
22,35, 7 y 18. Y de igual forma lo hacemos para todos los nodos, un nodo que es la temperatura 3.3. Bueno, aquí sí calculamos un error relativo porcentual, que sería valor teórico nuevo. Por ejemplo, en el nodo C 1,1, la temperatura ¿cuánto vale? Entonces, la temperatura en el nodo, en esta segunda iteración, es de 32,51, menos la temperatura que nos había dado anteriormente en el nodo T11, sobre el valor actual de la temperatura en el nodo T11 por 100, me da 13,5. Bien, como nos piden que debemos calcular temperatura con una tolerancia del 1%, tenemos que realizar otras iteraciones. Entonces, para eso volvemos y aplicamos el mismo método, otra vez la misma fórmula de Liebman para calcular T11 hasta T33 en los 9 nodos. Esta sería la segunda iteración. Entonces, aplicando la segunda iteración, tenemos la temperatura en cada uno de los nodos. Y en este caso, si calculamos los errores relativos, el valor máximo del error es 0,71% en uno de los nodos. Entonces, como llegamos menor al 1%, aquí paramos. Y en consecuencia, las temperaturas en cada nodo están dadas por estos valores, que serían los que se ven reflejados aquí en la gráfica. En el nodo 1.1 está 43, en este nodo 63,21, 78,59, así sucesivamente. Ahora vamos a calcular el flujo de calor en cada uno de los nodos donde calculamos la temperatura. Acuérdense que el flujo de calor es lo más importante en estos problemas, porque en estos problemas el flujo de calor, debido a la ley de Fourier, fue que pudimos deducir la ecuación diferencial de Laplace. Entonces, el flujo de calor tiene flujo de calor en X y en Y, como en dos dimensiones. Tenemos que calcular aquí un vector, tiene dos componentes, en X y en Y. Entonces, el flujo de calor en X, miren, que esta es la ley de Fourier acá, tenemos que es menos la conductividad térmica por la diferencia de la temperatura en el nodo I más 1, J menos la temperatura en el nodo I menos 1, J sobre 2 delta X. Lo mismo el flujo de calor en Y. Y la dirección del vector flujo está dado por el ángulo θ, que es arco tangente del flujo de calor en Y sobre el flujo de calor en X. Calculemos el flujo para el nodo ubicado en I igual a J igual a 1. El flujo de calor en X para el nodo 1,1 está dado por menos el coeficiente de conductividad térmica, que es 0,49, por la diferencia entre la temperatura en el nodo 2,1 menos la temperatura en el nodo 0,1, que sería 33,29 menos 75, sobre 2 sobre la distancia que hay en cada uno de los nodos. En este caso, la distancia entre los nodos, el delta de X, es 10. Y me daría 1.22 calorías centímetros cuadrados sobre segundo. De igual forma, hago el cálculo con el flujo de calor en la dirección Y, que me da menos 1,549. Como es un vector, calculamos la magnitud de ese vector. ¿Cómo sería? La raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. En este caso tenemos la componente de calor en X al cuadrado más la componente del flujo de calor en Y al cuadrado. Le damos al cuadrado, sumamos, sacamos raíz y me da 1.86. La trayectoria del flujo de calor está dado por el ángulo conseguido por arco tangente del flujo de calor en Y sobre el flujo de calor en X. En este caso, me dio un ángulo de menos 56,58 grados. Aquí podemos apreciar el ángulo de inclinación del flujo resultante. El ángulo es este, que sería 56,58 aquí. Este es el ángulo de referencia del flujo de calor resultante. Bien, ahora
vamos a realizar el mismo ejercicio haciendo la simulación dinámica en Excel y la simulación en MATLAB. Entonces vamos a resolver el problema en Excel primero. Estamos aquí en Excel. Bien, para resolver el problema del calentamiento de la placa, aquí está la placa y aquí están los nodos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 de acá la placa con las temperaturas laterales 75, 0, 50 grados y 100. ¿Qué hacemos? Colocamos el sistema de ecuaciones de temperatura. Aquí está. Temperatura. Esta es la columna de los T11. Esta es la temperatura en los nodos 2.1. Esta es la temperatura de los nodos 3.1. Esta es la temperatura de los nodos 1.2. Esta es la temperatura de los nodos 2.2. Esta es la temperatura de los nodos 3.2. Temperatura de los nodos 1.3. Entonces, la temperatura en el nodo 1.1, la primera ecuación es esta, que nos dio 4 T11 menos T21 menos T12 igual a 75. La ecuación 2, que fue esta, la que nos dio la ecuación 2, de haber aplicado la fórmula de Liebman, entonces esta es la ecuación 2, el sistema de 9 ecuaciones. Bien, escribimos el sistema de esta forma. Este es los coeficientes de cada una de las variables de temperatura en cada nodo. Y estos son los valores o los resultados de cada una de las ecuaciones, 75, 0, 75, 0, 50. Las temperaturas resultados. ¿Cómo lo resolveremos aquí? Vamos a aplicarlo utilizando la inversa. En álgebra lineal sabemos que la solución de un sistema está dado por la inversa de la matriz multiplicada por el vector de resultados. En este caso sería la temperatura resultante. Vamos a calcular la inversa de esta matriz. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos primero un área del mismo tamaño de la matriz de temperaturas. Le damos igual, miren, se activó el igual aquí. Y le escribimos el comando M y inversa, M inversa. Buscamos M inversa y nos dice la matriz, seleccione la matriz. Voy a seleccionar la matriz a la cual deseo calcular la inversa. Y presiono la tecla Control Shift y doy Enter. Y me sale la matriz inversa. Esta es la matriz inversa de esta matriz. Si realizan el producto de estas dos matrices, le va a dar la matriz idéntica. Bien, ahora vamos a calcular las temperaturas. O sea, los valores. Vamos a calcular los valores de la icónica. O sea, la temperatura en cada nodo. Para eso vamos a realizar una multiplicación entre matrices. Miren, primero seleccionamos un área del mismo tamaño del número de variables que vamos a resolver. En este caso tenemos de T11 a T13. Escribo igual y busco multiplicación M de matrices. Multiplicación de matrices. ¿Qué matriz voy a multiplicar? La inversa. Venlo aquí. Bien, punto y coma. Por la otra matriz, que sería la matriz de resultados. Cuando ya seleccionamos los dos, presionamos Control Shift y le damos Enter. Y me da los resultados. Ve los resultados acá. Los resultados que están acá son la temperatura en 1.1, temperatura en 2.1. ¿Cómo lo vamos a hacer dinámicamente en la placa con los nodos? Bien, voy a aplicar la fórmula de Liebman aquí, que es la que se obtiene de diferencia en este nodo. Miren cómo lo voy a hacer aquí. Me ubico en el nodo que quiero calcular. Pero antes, miren, para realizarlo dinámico, tienen que ir a opciones, o sea, archivo, opciones. Y aquí en opciones, en fórmula, habilitan cálculo iterativo. Ojo,
tienen que habilitar eso. Por lo general Excel viene así. Si no está habilitado así el cálculo iterativo, le va a cometer error. Ahora que vamos a hacer ahí en los nodos de cada placa. Entonces habilitan cálculo iterativo, aceptar, y lo voy a realizar aquí en este nodo. Escribo igual, voy a aplicar la fórmula Littman, que es la suma numerador entre 4, miren, y aquí voy a escribir la suma de los 4 nodos, superior más inferior más derecha más de la izquierda que está ahí, lo coloco y lo pongo ahí, ahí queda como una cruz. Esa es la fórmula. Le damos enter. Si no aplican cálculo iterativo, como aquí no hay valor, le da así error, valor, o de pronto le pongo otro valor ahí. Miren lo que voy a hacer, voy arrastrando la fórmula y lo arrastro iterativamente. Miren que me dio los valores. En T11, ¿cuánto me da? 42,9, 42,8, que es este valor. T21, que sería este valor 63, T21 es lo que es 63,1. Este valor 31, ¿quién es? 78, que lo hay. Y ahora lo voy a colocar que sea dinámico para que se vea el calor. En colores para que donde es más caliente sea más rojo, más amarillo. Entonces selecciono aquí el área esta y busco acá en formato condicional de ingeniería y busco la escala de colores. Pero la escala de colores caliente es la que viene de rojo para arriba, rojo, amarillo. Entonces los valores rojos son los más altos, los valores más fríos son los verdes. Y miren acá, podemos apreciar que la temperatura más alta, el rojo, es este, le sigue 76, después le sigue 69, 63 y así sucesivamente lo más fresco. Aquí tenemos el comportamiento térmico numérico y el comportamiento térmico por medio de diagramas de colores. Lo hemos resuelto en forma matricial usando la inversa o la matriz B. Esta es la simulación desarrollada en Excel. Ahora vamos a desarrollar la misma simulación pero en MATLAB. Estamos aquí en MATLAB, vamos a desarrollar la simulación aquí en MATLAB. Le damos nuevo, nos sale el editor de programación y vamos a hacer el programa. CLC, limpiar la pantalla, clear all, borrar las variables viejas, this, escribimos un nombre, una etiqueta, apóstrofo sencillo, entonces simulación de el flujo, simulación del flujo de calor en una placa. Bien, ¿qué necesito? Necesito la matriz. Entonces, if, tengo aquí el comentario, entre comillas, primo matriz. Bien, esa matriz la vamos a llamar la matriz A. Abrimos corchete y cerramos corchete. Pero ¿cuál es la matriz? La que hicimos acá en Excel o la que tiene el sistema de ecuaciones. Miren, toda esta matriz. Tenemos que digitar esos valores ya en MATLAB, por ejemplo, 4, menos 1. Pero les voy a enseñar acá una forma rápida. Seleccionan aquí la matriz en Excel, la copian y la llevan a MATLAB, al editor. Y aquí dentro de los corchetes copian la matriz. Control B. La pegamos. Bien, miren, ahí tenemos la matriz. La damos correr, si le doy correr, voy a colocar simulación placa. Bien, unido, miren el nombre unido, no pueden separar ni utilizar caracteres especiales como ñ, asterisco, nada de eso. Le damos correr, miren, esta es la matriz A. ¿Cómo soluciono eso aquí en MATLAB? Bien, vamos a hacerlo de dos formas. Por la inversa y también lo vamos a hallar por una forma rápida.
Por la inversa, ¿cómo sería? Vamos a calcular la matriz inversa. Ahora necesito la matriz de los coeficientes, porque voy a calcular la solución del sistema por la inversa. Escribo this y escribo acá matriz coeficiente. Matriz de los coeficientes. Bien, este es el comentario. Y sería A de los coeficientes es igual de la matriz A, que quiero los elementos, aquí vamos a decirle, de las filas de 1 hasta 9, y las columnas de 1 hasta 9. Bien, vamos a correr. Miren que aquí me salió la matriz de coeficientes y no está bien. Ahora vamos a calcular el vector de resultados. ¿Cómo lo hacemos? Bien, vamos a colocar aquí un comentario this, escribimos vector resultado. ¿Quién es el vector de resultado? Voy a escribirlo B igual BA. Vamos a tomar el vector resultado, lo programamos de la siguiente forma: B igual a A. ¿Qué vamos a necesitar de A? Cualquier fila, coma, la columna 10. Damos correr y nos muestra el valor del vector de resultado, que es esto, 75. Tenemos A, la matriz de coeficientes, y B, la matriz de los resultados. Vamos a calcular la inversa. This inverso. Inversa de los coeficientes. Inversa de la matriz de coeficientes. Bien, te voy a escribir así: inversa piso de la matriz A de coeficientes es igual, escribo el comando in de la matriz A de coeficientes, como lo habíamos escrito. Así. Le doy correr y me sale la matriz inversa. Bien, ahora vamos a calcular la solución del sistema por medio de la inversa. This solución del sistema por la inversa. ¿Cómo lo hacemos? Entonces escribimos aquí sol igual, multiplicamos la inversa de AC por la matriz B, el vector B. Y aquí obtenemos la solución. Miren, 42, 33,25, 63. ¿Qué hemos hecho en esta simulación? Hemos colocado la matriz A, hemos pedido la matriz de coeficiente, le pedimos el vector de resultados, calculamos la inversa de la matriz coeficiente y solucionamos el sistema por la inversa y por A. Esto utilizando el álgebra lineal normal. Les voy a enseñar ahora a resolverlo de otra forma. Entonces, solución 2. Solución 2. Otra forma es, miren, voy a solucionar el sistema. Sol 2. Utilizamos el comando ref, así, paréntesis. Y le decimos el sistema completo. ¿Quién es el sistema completo? La matriz A. Decimos BA. Y le damos correr. Velo aquí, miren. Con Gauss reducido. Miren. 42,85. 42.85. Este 33,25. 33,2589. De ahí tienen las dos formas de encontrar la solución por medio de este código. Ya realizamos la simulación dinámica en Excel y la simulación en MATLAB.
aquí tenemos el taller sobre ecuación diferencial parcial. Lo van a resolver de igual forma como hicimos acá en el tutorial sobre el cálculo de la temperatura en cada uno de los nodos de esas placas. Aquí tenemos el problema 1, que es una placa rectangular, pero en este caso tenemos 16 nodos. Y después nos dicen que utilicemos 25 nodos, pero con estas condiciones. Miren las condiciones de frontera. Este es para el primer punto y el segundo cambian las condiciones de frontera. En el punto 3 les piden una grilla de 30 por 30 para ver el comportamiento del flujo de calor en esta placa rectangular. En este ejercicio 4 y 5 van a aplicar esta fórmula de recurrencia para cada nodo. Ya aquí van a despejar T y J. T y J. Aquí están las consideraciones de alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Miren, alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Los deltas X y Y dicen que son iguales, se pueden simplificar. Despejan T y J y lo aplican en cada uno de los nodos. Así se hace el ejercicio 4 y 5. Aquí es el caso en el cual tenemos en la frontera algo que no es recto, sino una especie de curva. Entonces está en función de alfa 1, beta 1, alfa 1, beta 1. Bueno, muchas gracias por su atención y participación. Nos vemos en otra sesión.